En cuanto a la forma de gobierno, podemos decir que la Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana y federal. Es representativa porque el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Es republicana porque presenta ciertas características, como por ejemplo que la soberanía es ejercida por el pueblo a través del voto popular, que hay periodicidad en el ejercicio del poder, hay exigencia de publicidad de los actos de gobierno y responsabilidad de los gobernantes ante los ciudadanos. Además hay partidos políticos, división de poderes y una constitución escrita. Y además es federal porque el Estado está compuesto por entidades autónomas que son denominadas provincias. Estas provincias no son soberanas, sino que delegan la soberanía en el gobierno central. Con respecto a Estados Unidos, podemos decir que constituye una república federal constitucional. Es una república porque es el pueblo quien detenta el poder, pero lo ejerce a través de sus representantes. Es federal porque las funciones del gobierno están repartidas entre el gobierno central y los estados asociados. Y es constitucional porque la Constitución Nacional es la ley suprema de la nación, siendo el pacto común entre los estados. Por último, el Reino Unido es una monarquía constitucional. Mientras que el monarca es el jefe de Estado y cumple un rol meramente ceremonial, el primer ministro es el jefe de gobierno y es quien toma las decisiones acerca de cómo conducir al Estado. Y además es un Estado unitario, que está gobernado por el Parlamento, que es una sola entidad que rige y tiene supremacía en todo el territorio. En este sentido podemos establecer ciertas diferencias. En la Argentina rige el federalismo. El gobierno federal es a quien le corresponde la soberanía y las provincias son autónomas pero no son soberanas. Hay un reparto de competencias entre estos dos niveles que está establecido en la Constitución Nacional. En Estados Unidos también rige el federalismo. Hay una efectiva descentralización del poder, ya que el poder reside en los 50 Estados miembros, quienes le otorgan al presidente pocas potestades. Se trata de un esquema de soberanía dual, en donde el gobierno federal ejerce ciertas competencias mínimas e indispensables para garantizar la unidad política y económica, como por ejemplo en relación con la política exterior o defensa. Y el resto de las competencias le van a corresponder a los estados federados o se van a ejercer de manera coordinada. Pero en este caso los estados sí son soberanos, cuentan con su propia constitución, con su propio ordenamiento jurídico autónomo y también pueden regular su derecho público y privado. En contraposición, el Reino Unido es un Estado unitario que está gobernado por una sola entidad que tiene supremacía y rige en todo el territorio. Sin embargo, pueden existir distritos, pero se trata solamente de divisiones administrativas. Sin embargo, durante los años 90 se inició un proceso que se llamó devolutions, que consistía en la devolución de competencias ejecutivas y legislativas a los países que integran el reino. En cuanto a la distribución funcional del poder, podemos decir que tanto en la Argentina como en Estados Unidos rige el sistema presidencialista. Esto implica que el presidente concentra todo el poder ejecutivo, ya que es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno. Puede ser removido solamente por juicio político y los ministros son asistentes del presidente, quien los designa y los puede remover libremente. En este sistema el poder ejecutivo está completamente separado del poder legislativo. En contraposición, en el Reino Unido rige el sistema parlamentarista. Esto implica que la soberanía recae en el Parlamento, que es quien forma el gobierno y le encarga al gabinete la administración pública, siempre bajo supervisión del Parlamento. En este sistema, los miembros del gabinete son a la vez miembros del Congreso y el líder mayoritario en el Congreso es quien se vuelve el primer ministro. El gabinete en este sistema solo puede subsistir siempre y cuando cuente con el apoyo de la mayoría parlamentaria. En cuanto a la división de poderes, podemos decir que tanto Estados Unidos como la Argentina se organizan de una manera muy similar. La Argentina divide el poder del Estado en tres órganos: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Esto evita la concentración del poder en un solo órgano. El poder ejecutivo es el encargado de llevar adelante la administración general del país. Es desempeñado por el presidente de la Nación, actualmente Alberto Fernández. El presidente y el vicepresidente duran 4 años en el cargo y pueden ser reelectos, pero luego de 2 periodos consecutivos deben esperar 4 años para volver a postularse. El poder legislativo es ejercido por el Congreso Nacional. Su tarea esencial es la elaboración y la sanción de normas jurídicas. Es bicameral, es decir, que está compuesto por 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados está integrada por miembros de cada una de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires. La cantidad de miembros por provincia va a depender de la cantidad de habitantes que tenga cada una de ellas. Duran 4 años en el cargo y pueden ser reelegidos indefinidamente, pero la Cámara se va a renovar por la mitad cada 2 años. La Cámara de Senadores está compuesta por 3 senadores por cada una de las provincias y 3 senadores por la ciudad de Buenos Aires. Duran 6 años en el ejercicio del cargo y pueden ser reelectos indefinidamente. Cada 2 años se va a renovar un tercio de la Cámara. Y
El Poder Judicial es el encargado de llevar adelante la administración de la justicia, aplicando la ley para resolver conflictos. Está integrado por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y los jueces de las demás instancias, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. La Corte Suprema de Justicia es el órgano máximo del Poder Judicial, está integrado por 5 miembros que son designados y nombrados por el presidente de la Nación, pero se necesita acuerdo del Senado para que apruebe dicha designación y solamente pueden ser removidos a través del juicio político. Estados Unidos también divide su poder en ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo es conducido por el presidente de la Nación. El cargo dura 4 años y cada presidente puede ser elegido solamente por 2 periodos. Actualmente el presidente de Estados Unidos es Donald Trump. El Poder Legislativo es conducido por el Congreso de la Nación, que también es bicameral, está compuesto por el Senado y por la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes está compuesta por 435 congresistas que son designados proporcionalmente por los estados de acuerdo con su población. Son elegidos cada 2 años y pueden ser reelegidos. La Cámara de Senadores está integrada por 100 senadores, 2 por cada estado. La duración del mandato es de 6 años y pueden ser reelegidos. El Poder Judicial está constituido por la Corte Suprema, los tribunales de apelación, los juzgados federales de distrito y los tribunales especiales. La Corte Suprema es el órgano máximo y está compuesto por 9 magistrados que son elegidos por el presidente y ratificados por el Senado. En el Reino Unido el Poder Ejecutivo está conformado por el Gobierno y por la Corona. La corona está constituida por el jefe de Estado, que es el monarca, que es un cargo hereditario. El gobierno está integrado por el primer ministro y por el gabinete de ministros. El primer ministro es el jefe de gobierno y es el líder del partido mayoritario en la Cámara de los Comunes. Se encuentra en la cúspide de la administración pública. Y el gabinete de ministros es un órgano unipartidista y homogéneo que está compuesto por un número indeterminado de miembros. El poder legislativo está en manos del Parlamento, que es bicameral. Por un lado está la Cámara de los Lores, que está constituida por 800 miembros aproximadamente. Algunos de ellos tienen su cargo por mérito, otros tienen por herencia y otros son miembros espirituales. Y por otro lado está la Cámara de los Comunes, que tiene 650 miembros que son elegidos por la voluntad popular a través de las elecciones. Es a esta Cámara a la que le pertenece la iniciativa legislativa, es la que ejerce el control financiero y la que controla el gobierno. El Poder Judicial es un órgano complicado, ya que los países que integran el reino tienen sus propios sistemas legales, con distintas leyes, prácticas y organizaciones. Hasta hace poco, el tribunal más alto de apelación se encontraba en la Cámara de los Lores. Sin embargo, en la actualidad se ha creado la Corte Suprema del Reino Unido, que se constituyó como el tribunal más alto de apelación.